Perfecto, muy bien. Entonces, el tema que tenemos que ver el día de hoy es la conquista espiritual y militar de México. Empezaremos por la conquista militar y luego nos iremos hacia la conquista espiritual. Entre las causas o antecedentes, ahora sí ya vamos a hablar de causas y antecedentes que dieron origen a este proceso de conquista militar, vamos a tener el descubrimiento de los nuevos descubrimientos geográficos que se dan por parte de Europa. Les voy a contar un poquito rápido nada más para poder entender qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que ocurrió, qué hizo que finalmente se descubriera el continente americano. Acuérdense, hasta este momento, para los europeos no existían más que África, Asia y Europa, y África en realidad tampoco la conocían mucho, nada más conocían como la parte norte de África que es vecina de Europa, en el Mediterráneo. Entonces, no conocían el continente americano. De hecho, por eso aquí, como vimos el tema del día pasado, se habían podido desarrollar culturas de una forma muy particular y a lo largo de mucho tiempo, porque básicamente lo que ocurrió es que nadie venía a molestar a estas civilizaciones y de esta manera ellas se desarrollaron de forma muy autónoma. Pero lo que va a ocurrir a partir del año de 1453, cuando es derrotado el Imperio Bizantino, y acuérdense, termina la Edad Moderna, como lo vimos también hace dos clases, ¿no? Este Imperio Bizantino, a través de la caída de la ciudad de Constantinopla, que también era conocido como el Imperio Romano de Oriente, cae en manos de los musulmanes y los musulmanes bloquean el comercio y entonces ya no permiten que los europeos puedan comerciar con países tan importantes en este momento como China o como la India, de donde sacaban una gran cantidad de recursos económicos que les servían a ellos para poder comerciar entre ellos, ¿no? Y con estos países. Y allá sacaban, por ejemplo, la pólvora, perlas, especias, ¿no? Como el comino, como el orégano, como algunas pimientas, por ejemplo, de perfumes, fragancias, textiles, sedas, incluso algunos metales importantes, algunos como el lapislázuli, que es una piedra azulita, pues como la que vimos, que estaba incrustada en el anillo de Maximiliano, por ejemplo, ese tipo de piedras son de allá, de Asia, ¿no? Entonces, todo esto era lo que buscaban los europeos, porque además estos materiales hacían que hubiera un mercado de intercambio muy importante entre los países europeos, entre los reinos europeos. Por eso les era muy importante mantener vivas estas rutas de comercio. Sin embargo, los musulmanes, al conquistar Constantinopla, Bizancio, o como dijimos, el Imperio Romano de Oriente, provocan que los europeos busquen nuevas rutas de comercio. Y así, al menos, vamos a tener a dos reinos que van a buscar rápidamente encontrar nuevas rutas de comercio que reconecten el comercio europeo con Asia, y específicamente con China y con la India. Y estos van a ser Portugal y España, ¿no? Y de esta manera es que entre los varios proyectos que le llegan a los reyes, tanto de Portugal como de España, aparece este señor llamado Cristóbal Colón, que ni siquiera era español, era italiano, de una ciudad llamada Génova, y entonces este señor Cristóbal Colón viene y le ofrece a la reina un proyecto para encontrar una nueva ruta comercial, por lo que la reina y él firmarán unas cosas que se llaman las capitulaciones de Santa Fe, y que es una pregunta que ha venido en los últimos tres exámenes, en los exámenes de la UNAM, específicamente en área 1 y en área 2. ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fe? Bueno, se llamaron así capitulaciones de Santa Fe, pero en realidad a nosotros lo que nos importa es solo el nombrecito de capitulación. Capitulación significa un contrato, ¿no? Una capitulación es un documento que tiene capítulos, entonces un contrato tiene muchos capítulos, por lo que ustedes cada que vean la palabra capitulación, si es que se las llegan a preguntar, tenemos que recordar, la palabra clave es contrato, ¿ok? En este caso, las capitulaciones de Santa Fe fueron un contrato establecido entre la reina de España, que en este momento se llamaba Isabel, reina de Castilla, ¿no? En España, y Cristóbal Colón, quienes acordaron cómo les iba a tocar invertir en este proyecto, que era encontrar rutas comerciales y cuál iba a ser la ganancia de cada uno. La intención no era para nada descubrir América, sino solo encontrar una nueva ruta comercial. Lo que pasaba es que Cristóbal Colón, como muy poca gente en la época, creía
que la Tierra era redonda, y en realidad la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana. Estos les llamaban terraplanicies, ¿no? Así les decían a esta gente, los terraplanis. Los terraplanicios, perdón, consideraban que la Tierra era plana como una mesa y que cuando, después de unos cuantos kilómetros de surcar sobre el mar, pues los barcos se caían y a la verga, y así, ¡fum!, desaparecían, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón no, Cristóbal Colón es de estas nuevas mentalidades de gente que cree que en realidad la Tierra es redonda, gracias a que ha leído mucho, bla, 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 ¿no? Y entonces él se va a aventurar, ser una de las primeras personas que se aventure a investigar que es real, que la Tierra es redonda, aunque claro está, su intención ni siquiera es descubrir que la Tierra es redonda, su intención es encontrar nuevas rutas comerciales. Esto es lo que está impulsando a Cristóbal Colón y lo que convence a la reina, buscar una ruta comercial. Entonces él decía, salimos de España y de ahí nos aventamos hacia el occidente, por mar, navegamos, 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 y como la Tierra es redonda, vamos a terminar dándole vuelta, y después de que le demos vuelta, iremos a caer a Asia, ¿no? Y entonces así habremos librado el bloqueo del Imperio Turco. Ahorita creo que tengo, no tengo un mapa de cómo era este proceso, de cómo se dio este proceso. Pero bueno, básicamente lo que querían era rodear la Tierra, ¿no? Por el occidente, o sea, por España, y girar y llegar hasta Asia, ¿no? Bueno, lo que no se esperaban es que existiera un nuevo continente y que ese nuevo continente, pues además tuviera población, que eso fue lo que les pareció muy extraño, ¿no? Entonces, vaya, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, acuérdense que van a ser estos nuevos descubrimientos geográficos los que van a producir el descubrimiento y la conquista progresiva del continente americano también. ¿Ok? Vale. Entonces, la capitulación de Santa Fe es bien importante porque es el contrato que firma Cristóbal Colón con la reina Isabel para poder descubrir estas rutas comerciales. ¿Qué hace Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón se lanza a la aventura, y aquí lo tengo con amarillo, le voy a ampliar un poquito, perdón, aquí lo tengo con amarillo, aquí está es la ruta de Colón. Supongamos que estos tres barcos, que son la Niña, la Pinta y la Santa María, que son tres carabelas, ¿no? Barcos grandotes que pueden navegar en el mar, van a salir de España y se van a mover así, primero en 3 ocasiones. Estos son 3 viajes que va a hacer Cristóbal Colón entre 1492 y 1494. O sea, cada año se va a aventar un viaje, va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos que el primer contacto que tiene con unas islitas que se llaman las islas de El Salvador, en Guanajaní, lo que hoy son las Bahamas, es decir, unas islitas que yo tendría que marcar como por aquí, pero que no están en nuestro esquema, ¿no? Unas islitas que están aquí como en esta zona, déjenme que los hagan de cuenta como por aquí, en esta zona que se acaba de dibujar. Llegan por primera vez, ¿no? Ahí van a llegar por primera vez, y pues ya tradicionalmente se dice que así se ha descubierto el continente americano. Nada más que el descubrir el continente americano es como jugar a Minecraft. No sé si, obviamente creo que han jugado Minecraft todos ustedes, ¿no? O sea, a donde llegan es un pequeño espacio que ellos pueden ver. Todo lo demás está en negro, está en oscuras. Ellos no saben, no alcanzan a ver qué más hay. Entonces, conforme vayan a ir explorando el continente americano, se va a ir abriendo ese espacio negro, y entonces van a ir conociendo cada vez más cómo es el continente. De entrada, después de las islitas, llegan a Cuba. Para el examen nos preguntan, ¿cuál es el primer punto que tocan y que colonizan en América? El primer punto que tocan y que colonizan en América, o sea, donde ya crean una colonia, es decir, donde dejan a vivir a un grupo de españoles, donde fundan sus casas, donde empiezan a cultivar ellos la tierra, donde crean una oficina de gobierno que se tiene que encargar de vigilar que se obedezcan las leyes de la reina y que se castigue a quien no obedezca esas leyes, es el ayuntamiento, ¿ok? El cabildo o el ayuntamiento va a ser esta oficina, y esta oficina a su vez, en conjunto con algunas casas, establecerán la primera colonia española en América. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un pedazo de tierra de un país o un reino, pero fuera de sus fronteras.
Entonces, si ustedes tienen, hagan de cuenta, tierras en Michoacán, pues esas serían sus colonias, ¿no? Porque ustedes no viven en Michoacán, pero tienen tierras allá muy lejos y son sus tierras, ¿no? Así lo mismo, este país o este reino tiene tierras fuera de su territorio, entonces, por consiguiente, esas tierras se llaman colonias, ¿no? En este caso, Cuba se va a convertir en la primer colonia de España, porque Cuba no está en España, pero se va a convertir en un pedazo de tierra que ahora depende o que ahora va a ser parte de España. ¿Sí me entienden? ¿Sí vamos bien con eso? Sí, vi. Sí, Va que va. Sé que es un poquito complicado como entender luego esta idea de colonia, ¿no? Pero es eso, un pedazo de tierra de un país y de un reino, pero afuera de sus fronteras, en otra parte del mundo. Y así es Cuba. Cuba, entonces, para el examen debemos de recordar, es la primera colonia de los españoles en América. Desde Cuba van a salir nuevas expediciones posteriormente, ¿no? Y esas son las expediciones que nosotros tenemos que ver. En 1517, perdón, sale la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que está aquí, es este señor de acá, y se las puse con color morado. Francisco Hernández de Córdoba, como ven, zarpa de Cuba, sale hacia enfrente, pega en Yucatán, pero se regresa. O sea, yo siempre les digo que los españoles pues también tienen miedito, no crean que no, o sea, no crean que es como, ah, ya llegué y ya, no, o sea, tienen miedo. Saben que hay población, ven población diferente a ellos y además pues los asombran, pero al mismo tiempo también pues les dan cosita. Entonces, yo siempre digo que esto es como ir a Tepito. Si cuando uno va a Tepito la primera vez, nada más pasa por la orillita. Ya conforme le da confianza, se va metiendo uno cada vez más a ver qué hay entre los puestos, ¿no? Y así hasta llegar a veces algunos hasta el centro de Tepito, pero en realidad la primera vez que uno va a Tepito o a algún lugar nuevo que no conoce, pues se anda así con mucho cuidado, ¿no? Y apenas si pasa por las calles, las avenidas principales, es decir, no se mete mucho. Lo mismo les pasó a los españoles. No se metieron mucho, no se metieron mucho en el territorio, apenas avanzaban y se regresaban. Y así se da la primera expedición. Vean con morado la de Hernández de Córdoba, llegan a Yucatán y se me regresan. Al siguiente año se prepara una nueva expedición llamada la expedición de Juan de Grijalva. Aquí tenemos a Juan de Grijalva que lo veremos con color verde. Como ven, Juan de Grijalva en color verde ya se mete ahora sí, atraviesa Yucatán, llegará hasta Tabasco, de Tabasco se va moviendo por otras rutas y entonces en su expedición lo atacan los indios y finalmente su expedición naufraga por lo que bueno, como 12 personas de su flota se van a quedar allí y entonces Juan de Grijalva se regresa, ¿no? Este es en el 18. Y en el 19, al siguiente año, ahora sí, al don señor que conocemos todos, ¿no? El perro papá de todos los conquistadores hasta el momento, ¿no? Hernán Cortés, quien lo que va a hacer es lo mismo, seguir la misma ruta de Hernández de Córdoba, luego la de Juan de Grijalva, nada más que él afortunadamente para él, ¿no? Va a seguir avanzando hasta ir encontrando cada vez más territorio. Y lo curioso es que pues la expedición le va a salir bien, la fortuna le va a sonreír porque conforme va avanzando se va enterando de más chismes, más chismes, más chismes, y de ahí, y de esos chismes, obviamente, se va, bueno, va a sacar información que le permitirá saber que existe una ciudad muy poderosa. Hasta el momento, lo único que se habían encontrado tanto Hernández de Córdoba como Grijalva eran pequeñas aldeas, sobre todo de mayas. Acuérdense que los mayas, lo vimos ayer, están en Yucatán. Entonces, sobre todo de mayas, pequeñas aldeas, pequeñas poblaciones, como pues algunas ciudades muy chiquitas, pero no de mucho poder. Pero al llegar a Veracruz se va a enterar no solo de que existe Tenochtitlán, sino como lo vimos, que es la última gran civilización de Mesoamérica, que ha construido un imperio gigantesco y que tienen un montón de riquezas agrícolas, pero también les tributan un montón de productos. Y dentro de esos productos, una cosa que a los españoles les interesa, pues es el oro, ¿no? Lo que quieren los españoles es oro, 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 porque el oro es la moneda de cambio en este sistema mercantilista. Entonces, entre más oro, mejor. Y eso es lo que andan buscando los españoles, sacar oro, 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 oro. Hernán Cortés, ¿qué busca? Pues sí, oro, pero también busca un gran reconocimiento por parte del rey. Entonces, él como expedicionario, lo que busca es lograr tener una gran conquista para poder deslumbrar al rey y que el rey lo convierta en noble de España y le dé palacios y le dé riqueza y también quiere la fortuna y la gloria, porque así Hernán Cortés, o sea, él quería todo el paquete completo, era una divasa literal, entonces quería
dinero, quería castillos, quería prestigio, quería gloria, quería pasar a la historia como un gran descubridor y todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Ok, entonces, ahí está esta situación y por eso es que nosotros vamos a dividir nuestro proceso en 3 periodos, ¿no? Bueno, en 4 periodos. Primer periodo son los antecedentes. Estos antecedentes tienen que ver con la línea de expediciones, exploraciones y descubrimientos geográficos que van de Cristóbal Colón hasta Hernán Cortés. Ya vimos a Cristóbal Colón, Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, que son los que nos preguntan en el examen. Hubo muchos más, pero no tiene caso que los veamos. Y Hernán Cortés, que va a ser el papá de todos, ¿no? Va a ser la mamá choncha, como dirían, va a ser el pesado, ¿no? Él sí va a lograr conquistar, pues, uno de los dominios más poderosos del continente americano, y bueno, o sea, va a pasar a la historia como el gran conquistador en esta época. Pero pues así comienza esta historia. Nosotros sabemos que cuando Hernán Cortés entre al continente, específicamente a la parte de lo que sería el territorio mesoamericano, los mexicas tenían también a su vez, habían construido un gran dominio muy importante, lo que les decía ayer. A través de 3 pilares muy importantes, los mexicas se habían consagrado como la ciudad indígena más poderosa de Mesoamérica en la última parte del posclásico. Y era gracias a que hacían la Guerra Florida. ¿Qué es la Guerra Florida? Son guerras de conquista, donde además también agarraban prisioneros y los sacrificaban. A través de estas guerras de conquista podían imponer tributos, entonces por eso eran muy poderosos y tenían mucha riqueza acumulada, porque el lugar a donde llegaban sometían a la población y la obligaban a pagar tributos. Y entonces si esa población se negaba, regresaban y la volvían a aplastar y cada vez les cobraban tributos más manchados. Además, ya sabemos que esto no solo lo hicieron los mexicas de Tenochtitlán solitos, sino que además lo hicieron acompañadas de otras ciudades vecinas llamadas, que eran sus aliadas, que era la ciudad de Tlacopan o Tacuba y la ciudad de Texcoco, y que en conjunto las 3 se llamaban la Triple Alianza. Esto, si no lo preguntan, pregunta de examen, y obviamente también sobre las guerras floridas nos pregunta de examen. Acuérdense que si la Triple Alianza que nos preguntan es en la parte de historia de México, pues entonces se hace referencia a la de Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Si no le están preguntando en historia mundial, esa es otra. ¿Qué pasó, Aaron? Coméntanos. Entonces, Tlacopan es igual a Tacuba, ¿verdad, profe? Solo me surgió esa duda. Ajá, exactamente. Es que Ok. su nombre original en náhuatl es Tlacopan, significa el lugar de las flores, pero los españoles entendían Tacuba y pues le pusieron Tacuba. Y ya se quedó como Tacuba. Es Vale, más, profe, gracias. voy a poner acá. Es que los españoles no entendían bien esta lengua, entonces entendían lo que querían. Vale, perfecto. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Va, perfecto. Ok, Todo bien. muy bien. Entonces, rapidísimamente les cuento, pues llega Hernán Cortés, entonces Hernán Cortés entra por Yucatán, y aquí justamente ya es donde comienza en lo que nosotros tenemos que poner atención, ¿no? Entra por Yucatán y, bueno, le cuentan que de la expedición anterior de Juan de Grijalva, 12 personas habían quedado náufragas en esta zona, sobre todo, y que habían visto que algunos estaban en Yucatán, algunos habían sido llevados a Yucatán. Entonces rápidamente se pone en contacto con ellos y bueno, de esos 12 nada más sobrevivieron 2, de esos 2, uno, Jerónimo de Aguilar, no lo debemos de olvidar, Jerónimo de Aguilar aceptará unirse a Cortés. Entonces Jerónimo de Aguilar es salvado por Cortés a cambio de que él le sirva como guía. A Hernán Cortés le interesa rápidamente acabar este proceso de la conquista porque además el gobernador de Cuba al principio le había dado permiso para salir en su expedición, pero después el gobernador de Cuba ya no quiere y le quita el permiso. Sin ese permiso del gobernador de Cuba, la expedición de Cortés no tiene derecho, digamos, de ser llevada a cabo. Y entonces, si Cortés la hiciera, sería como desobedecer al rey. Y la única manera que se castiga el desobedecimiento al rey es la muerte. Entonces, Cortés genera toda una aventura, porque en realidad lo que pasa es que ni permiso tiene de salirse de Cuba, pero se sale de Cuba sabiendo que ha desobedecido al gobernador y por consiguiente también ha desobedecido al rey. Por eso lo que le urge es descubrir algo, encontrar algo muy grande para que el rey lo perdone además.
Y entonces, por eso busca Jerónimo de Aguilar. Por eso anda buscando a alguien, a algunos de estos 12 que se quedaron allí, para que le ayuden rápidamente pues a medio desenvolverse en ese lugar y a conquistar, a crear otra colonia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Jerónimo de Aguilar, al principio, lo va a ayudar, pues, en esta zona, en toda esta zona de la península de Yucatán y parte de Tabasco. Jerónimo de Aguilar estaba en Cozumel, que es una islita que está enfrente de Yucatán, así que de Cozumel a Yucatán pasan como todo muy bien, pasan a esta zona de Campeche, todo muy bien, y se van a mover hasta esta zona de Tabasco y todo muy bien. Pero estando en Tabasco, se enfrentan en una batalla llamada la batalla de Centla al señor de esa región, de Tabasco, al gobernante de esa región. Y allí, pues se da cuenta además, bueno, gana Cortés y entre los tributos que le ofrece el señor de Tabasco para hacer las paces, se encuentran 20 mujeres, ¿no? Y de esas 20 mujeres, una va a ser muy, muy, muy importante porque se va a convertir también en la traductora y mano derecha de Hernán Cortés. Estamos hablando de la famosa Malinche. Entonces, el segundo acontecimiento de la conquista es el encuentro de la Malinche. Luego se van a mover entre Tabasco y llegan hacia Veracruz, porque se van moviendo nada más por las costitas. Acuérdense que les digo que les daba miedo. Entonces, como literal se les fruncía entrar hasta el continente, solo se van por la fronterita, por las costas. Entonces, de Tabasco pasan por la costa hacia Veracruz. Y estando en Veracruz, se da cuenta Hernán Cortés que Jerónimo de Aguilar ya no le sirve, porque Jerónimo de Aguilar había pasado 9 años con los mayas y sabía hablar bien el maya. Pero cuando llegan a Veracruz, la gente de Veracruz ya no habla maya. La gente de Veracruz habla totonaca, porque acuérdense que en Veracruz están totonacas y hablan otra lengua, el náhuatl, que es la lengua de los mexicas o aztecas. Y entonces Jerónimo de Aguilar ya no entiende nada. Cuando Cortés se quiere comunicar con la gente de esa zona, pues se da cuenta que ya no se puede, pero afortunadamente al mismo tiempo se da cuenta que la Malinche sí. Y entonces hacen una cadena de traducción en la que Cortés le habla en español a Jerónimo de Aguilar le habla en maya a la Malinche y la Malinche a su vez traduce del maya al náhuatl y así se van a convertir en sus dos traductores, en sus manos derechas los dos, ¿no? Pues ya luego la Malinche pues aprenderá a hablar español y entonces ya será cuando le dirán a Jerónimo de Aguilar bye bye, además de que pues obviamente la Malinche desde el principio le gustó a Hernán Cortés y como a Hernán Cortés le gustaban todas, pues la terminó haciendo su pareja, su traductora y su consejera, porque ella muchas veces le aconsejó en cuestiones sobre cómo tenía que hacer sus movidas políticas. Estando allí, todo bien, van a ser recibidos por ahora el líder de la zona de Veracruz, que era un líder totonaca, y entonces este señor gobernante totonaca, hablando con Cortés a través de la Malinche y de Jerónimo de Aguilar, pues se entera ahí Cortés de que existe Tenochtitlán, porque este señor de Tabasco, perdón, este señor de Veracruz, le dice a Cortés que pues él no lo puede mantener ahí, que él no lo puede apoyar y que mejor se fuera porque si no los iba a castigar Moctezuma, porque Moctezuma está muy molesto de que estén recibiendo a estas personas extranjeras, ¿no? Y entonces es así que se entera Hernán Cortés de todo lo que, quiénes son los mexicas, de cómo gobiernan, de que gobiernan con las guerras floridas, de que tienen a todo mundo sometido en la tiranía, de que todo mundo ya está cansado, ¿no? De que hay un montón de ciudades indígenas que están cansadas de los mexicas, que no los quieren, que los detestan, que los odian, pero que les tienen tanto miedo que no se quieren rebelar en contra de ellos. Y entonces así, Cortés empieza a convencerlos de que se le unan a él para vencer a los mexicas. Y les empieza a decir eso, que se unan para derrotarlos, ¿no? Es por eso que también se va a empezar a crear la leyenda de que Cortés en realidad es el dios Quetzalcóatl, un dios muy viejo de Mesoamérica que se creía que era un dios bueno y bondadoso que venía a liberar a las personas de la tiranía de los mexicas, ¿no? Por eso se crea esta leyenda de Quetzalcóatl. Ahora, en el examen de la UNAM, justo les platiqué todo esto porque en el examen de la UNAM nos preguntan cómo es visto Hernán Cortés y entonces tenemos que decir estas dos cosas, como el dios Quetzalcóatl. Aunque particularmente lo que he visto yo en el examen es que nos dicen, ¿cómo es visto Hernán Cortés? Y ya nada más la respuesta, así porque sí, es como Dios. ¿Vale? Bueno, estamos en Veracruz.
Y este señor que es concebido como el dios Quetzalcóatl está allí esperando seguir avanzando en el territorio. Obviamente en cuanto le dicen Tenochtitlán, que es una ciudad muy, bueno, le dicen México, que es una ciudad muy rica, muy poderosa, piensa inmediatamente que la riqueza es puro oro, ¿no? Y entonces se le mete en la cabeza la idea de que ahí está ese pretexto que andaba buscando, que si logra conquistar Tenochtitlán, el rey le va a perdonar toda esta desobediencia al gobernador y haberse salido de Cuba sin permiso y bla, bla, bla. Entonces, por eso se le ocurre la idea de conquistar esa ciudad. Y ahí es justamente en Veracruz donde comienza esta expedición. Pero antes de que se lancen para ir a Tenochtitlán, crea una villa. O sea, le pide al cacique que le regale, que es el gobernante de Veracruz, le pide que le regale un pedacito de tierra para poder fundar ahí una colonia. ¿Cuál es la intención? Si no funciona lo de Tenochtitlán, obviamente Cortés se tendría que regresar a Cuba sin ningún pedazo de tierra más, ¿no? Se tendría que regresar para Cuba, el gobernador lo iba a agarrar, lo iban a meter a la cárcel y iba a valer, ¿no? Entonces, así, si no funciona lo de Tenochtitlán, al menos llegó hasta Veracruz, al menos creó una colonia en Veracruz y entonces pudiera que el rey lo perdonara, porque pues es una colonia más adentro en el continente de lo que es Cuba, ¿no? Entonces, por eso le pide este pedacito de tierra y ahí fundan una cosa que se llama la Villa Rica de la Veracruz, que es un cabildo o ayuntamiento. Esto luego nos va a ser bien importante. No solo lo preguntan en el examen, sino porque el ayuntamiento o el cabildo es como la delegación, lo equivalente a nuestras delegaciones. Es decir, van a ser las oficinas de gobierno desde donde se organiza la seguridad, los servicios públicos, que haya luz, que haya agua, que se regulen los precios, que haya paz, que se viva conforme a la ley de los reyes. Es decir, es una colonia. Por lo que entonces la fundación de la Villa Rica de la Veracruz establece que en el continente americano, ya adentro, propiamente, ya no en las islas, sino adentro, existe ahora sí una colonia, ¿vale? Entonces, después de ahí se van para Tlaxcala. Bueno, en realidad van a atravesar hacia la Ciudad de México, pero pues fíjense, están acá, están en Veracruz y lo que tienen que hacer es esto, moverse así. Entonces tienen que atravesar sí o sí Tlaxcala, que sí, Tlaxcala sí existe, es este pedacito de acá, déjenme, lo voy a ampliar. Es este pedacito de aquí, esto es Tlaxcala, esto de aquí, ¿no? Para que vean que Tlaxcala sí existe. Bueno, pues van a atravesar por allí, pero ahí existe otra ciudad indígena, viven los tlaxcaltecas. Entonces, al vivir allí los tlaxcaltecas, pues ellos están muy tranquilos, muy cómodos, bla, 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 y de pronto ven atravesar a 800 españoles por sus tierras, pues obviamente se ponen al tiro como de, ¿y estos qué hacen aquí? Y entonces los tlaxcaltecas salen a primero a atacarlos, pero después en medio de las batallas y lo que ustedes quieran, la Malinche, como se ve en este dibujo que es parte de un códice, ¿no? De Tlaxcala, la Malinche se comunica con el líder de los tlaxcaltecas que se llamaba Xicotencatl. No nos lo han preguntado, pero pudiera que nos lo llegaran a preguntar. Y entonces es cuando le cuenta a Xicoténcatl, nosotros queremos destruir a los mexicas, Cortés viene en nombre de un rey muy poderoso y este rey ha prometido que va a liberar a todos de los mexicas y que los va a derrotar. Y entonces los mexicas son enemigos a muerte de los tlaxcaltecas. Entonces aquí se aplica la de los enemigos de tus amigos son mis amigos, ¿no? Y entonces justo como se enteran que los españoles quieren derrotar a los mexicas, y los tlaxcaltecas han sido asediados y fastidiados hasta la muerte por los aztecas o los mexicas, entonces deciden aliarse y van a ser los principales aliados de los españoles. Hay una pregunta de examen que nos dice, ¿quién es el principal aliado indígena de los españoles? ¿Quiénes son, chicos? Pues van a ser los tlaxcaltecas, ¿vale? Los tlaxcaltecas van a ser los principales aliados, ¿no? Y así es como se van a mover de Tlaxcala hacia Puebla. Pero en Puebla hay otra ciudad indígena que esta sí está bajo control de los mexicas y entonces incluso son muy amigos de los mexicas. Es una ciudad muy aliada de los mexicas, se llama Cholula. Y entonces lo que quiere Moctezuma ahorita no se ha hecho presente para nada, ¿no? Aunque tiene bajo su control todo este territorio, no ha mandado ejércitos, no ha dado señales de vida, ¿no? Se está esperando a ver qué va a hacer Cortés, pero sí en Cholula le ordena al gobernante de esta ciudad, que es aliado suyo, que los mate a todos, ¿no? Entonces,
Finalmente, bueno, pero que los mate discretamente, ¿no? Entonces, como la tía hipocritona de la cena de Navidad, que bajita la mano ahí, que se va a clavar el puñal, así literal, ¿no? Entonces lo que hacen es dejar pasar a los españoles, los dejan entrar a la ciudad y ya estando en la ciudad están preparando el asesinato de todos los españoles. Pero la Malinche se entera y entonces la Malinche le cuenta a Cortés y entonces Cortés rápidamente se les adelanta y termina matando a todos los líderes indígenas. Como todos los líderes indígenas de todas las ciudades eran considerados dioses, porque acuérdense, ¿se acuerdan cómo se llamaba el sistema político de los indígenas de Mesoamérica? Teocrático. Teocrático, teocracia, entonces, para la gente del pueblo, sus gobernantes son sus dioses. Si no hay gobernantes, no hay dioses, y entonces la gente siempre se quedaba así como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se quedaban paralizados, no sabían qué hacer. Entonces, pues justo cuando matan a los gobernantes de Cholula, cuando Cortés mata en esta masacre a todos los gobernantes de Cholula y a otras personas, guerreros de Cholula y estas cosas, pues el pueblo de Cholula se queda sin saber qué hacer y entonces ya no pelean. Y entonces esto le permite a Cortés finalmente llegar. Entonces, de Puebla entran por Iztapalapa y finalmente en lo que hoy es la zona de Pino Suárez, sale Moctezuma a recibirlo y entonces ahí finalmente se encuentran. Aquí llegan a la ciudad, todo este es el año de 1519, y Moctezuma ahí genera otro plan. El otro plan es aplicar la misma. Va a permitir que entren los españoles y los tlaxcaltecas, los van a hospedar en un palacio y luego los van a ir matando de a poquito, poco a poco, como hacen las células. Prácticamente lo que quiere hacer este Moctezuma es encapsularlos para que no haya rebeliones y otros pueblos enemigos de los mexicas, pero sometidos a ellos, no quieran contactarse con los españoles, y entonces ¡pum!, los encapsula y los mete a la ciudad. Y así los van a meter. Pero lo que no esperaba este Moctezuma es que muy inteligentemente Cortés decidiera secuestrarlo. Entonces, unos días andan como bien compitas, uno va a visitar al otro, todo es felicidad, todo es alegría, pero de pronto este Hernán Cortés se adelanta y lo toma como rehén, y al tomarlo como rehén es cuando las cosas empiezan a cambiar, porque aquí sí ya empiezan las tensiones fuertes. Hasta acá en el examen solo nos preguntan por la masacre de Cholula y nos preguntan por nada más, hasta ahí. ¿Cómo son las preguntas del examen? En su mayoría, ordenar cronológicamente. Por eso estamos viendo lo que está pasando en cada una de estas etapas, porque nos piden ordenar qué pasó primero y qué pasó después. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, no, profe. ¿Todo bien? Sí. Va, Sí. que va. Entonces, me toman prisionero al Moctezuma, toman prisionero a Moctezuma y, perdón, acá, vamos, ok, toman prisionero a Moctezuma y entonces llega el año 1520, todo 1520 lo tienen prisionero. Pues hagan de cuenta que cuando lo toman prisionero, la ciudad, los nobles, los militares, como les dije hace rato, no saben qué hacer. Entonces, con tal de que no se los maten, no hacen nada, se paraliza la ciudad. Y así Cortés toma el control de la ciudad. Entonces, a partir de ahí empiezan a escribirle unas cartas al rey diciéndole, he descubierto esta ciudad, la tengo conquistada, voy a la mitad de toda esta aventura, aguántame tantito, dame un ratito más, ups, perdóname por haberme salido de la isla y no haber obedecido al gobernador, pero mira, si logro este proyecto, va a estar súper chingón para todos, ¿no? Y entonces, pues al rey le llegan las cartas, el rey de España le regresa las cartas diciéndole, ok, está bien, haz lo que tengas que hacer y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, de cierta manera ya se siente más tranquilo, pero el gobernador de Cuba se entera de que llegaron esas cartas y entonces manda a otro expedicionario llamado Pánfilo de Narváez. Este señor Pánfilo de Narváez llega a Veracruz. Ni el gobernador ni Pánfilo saben qué onda. Solo saben que le llegaron unas cartas al rey y por eso vienen por Cortés. La intención es regresarlo y juzgarlo, ¿no? Entonces, pues Cortés se entera de que llega Pánfilo de Narváez y como no quiere que se enteren de que existe Tenochtitlán, entonces sale hasta Veracruz, se mueve hasta Veracruz donde estaba este Pánfilo de Narváez y se sale de la ciudad. Esto provoca que le deje la ciudad a uno de sus capitanes más cercanos y mejor amigo, aquí les voy a poner su nombre, que se llama Pedro de Alvarado. Por este sujeto sí nos preguntan en el examen. ¿Qué pasa con Pedro de Alvarado? Es que Pedro de Alvarado
crea la famosa matanza del Templo Mayor, que fue una gran masacre. Ahorita les cuento qué va a pasar con esto, ¿no? Ay, yo me apellido Alvarado. Ok, Cortés se sale. Cortés se sale y se va para Veracruz y entonces deja a Pedro de Alvarado encargado de la ciudad. Pero mientras Cortés se va y se pone a pelear con Pánfilo de Narváez y lo intenta derrotar y bla, 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 en la Ciudad de México hay una celebración muy importante en la que los nobles empiezan a hacer rituales. Se había prohibido, porque Cortés era muy católico, entonces se había prohibido, así como tal, que dejara de haber sacrificios humanos, eso está prohibidísimo, que hubiera sacrificios humanos, y que hubiera culto hacia las divinidades de los indígenas. O sea, él había puesto una imagen de la Virgen de Guadalupe, perdón, de la Virgen María, no de la Virgen Guadalupe, de la Virgen María, una cruz gigante en el Templo Mayor y bla, bla, bla. Y entonces, en medio de esta celebración, los indígenas derriban los símbolos de la religión, derriban la estatua de la Virgen, derriban la cruz, y esto le parece a Pedro de Alvarado una ofensa. Y entonces, además, Pedro de Alvarado creyó que esto era la provocación para un levantamiento en contra de los españoles. Así que se arma, llega con sus militares, cierra las puertas del Templo Mayor y empieza a matar a todo mundo. Por eso se le conoce como la matanza del Templo Mayor. Pero esto fue muy indignante para la población indígena en general de la ciudad de Tenochtitlán. Por eso los mexicas, acto seguido, lo que hacen es atacar a Pedro de Alvarado y ahora sí buscar a como de lugar, matarlo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, no, profe. Va, perfecto. Entonces, a esto se le conoce como la matanza del Templo Mayor. Bueno, pues toman a los españoles, los rodean el palacio que les había dado Moctezuma, donde además Moctezuma mismo está viviendo allí con ellos, y todos los días van, los apedrean, tratan de agarrar a uno que otro, agarran a uno que otro, los sacrifican. O sea, es una locura, ¿no? Y después de unos días, Cortés regresa bien chévere pensando que que no había pasado nada, pero pues no, cuando entra a la ciudad ve que hay un desmadrísimo. Bueno, es más, le avisan cuando viene de regreso que la ciudad está levantada y que se han amotinado en contra de los españoles, y entonces Cortés tiene que meter pata después de haber derrotado a este Pánfilo de Narváez y corre hasta lo más que puede, ¿no? Llega a la ciudad lo antes posible y pues sí, en efecto se da cuenta que hay un desastre. Entonces le piden a Moctezuma que los apoye, pues pidiéndole a su pueblo que se tranquilice. Entonces Moctezuma sale a la azotea del palacio para pedirle a la gente que se tranquilice, y entonces ahí es cuando lo agarran a pedradas y pues una pedrada le pega en la cabeza y lo termina matando, ¿no? Y aquí vemos un códice donde se nos cuenta qué fue lo que pasó. Pues bueno, Moctezuma pues, ni entregan el cuerpo. O sea, los españoles deciden que después de que se mataron a Moctezuma y de que ya no le van a hacer caso a Moctezuma los mexicas, pues deciden huir porque el único que los mantenía a raya, al pueblo en general, pues era Moctezuma. Entonces, sin Moctezuma tienen ya pues el acta de defunción firmada, ¿no? Entonces dicen estos, nos van a matar, mejor nos salimos. Y entonces deciden escapar. Porque además, al mismo tiempo de que se mata a Moctezuma, los mexicas ya habían nombrado a su hermano, al hermano de Moctezuma, como el nuevo Tlactoani. Acuérdense que se llamaban Tlactoanis, los gobernantes, el cual se llamaba Cuitláhuac. Y entonces, después de Moctezuma, viene Cuitláhuac. Los españoles deciden huir. Entonces, avientan el cuerpo de Moctezuma a un río y se van. En la madrugada, escaparán, ¿no? Entonces, están planeando su escape en una cosa que se llamó la Noche Triste. Nada más hay que recordar que entre la muerte de Moctezuma y la huida de los españoles es nombrado este Cuitláhuac como Tlactuani, pero este señor le va a dar viruela, porque acuérdense que la gran enfermedad que traen los españoles, pregunta de examen esto sí, la gran enfermedad que traen es la viruela. Es más que la guerra, lo que terminó matando una cantidad enorme de indígenas es la viruela, el virus, ¿no? Las cuestiones biológicas, sin saberlo, ¿no? El COVID de la época, literal, o sea, mató a un montón de gente. Entonces, acuérdense para el examen que el Tlatoani que muere de viruela es Cuitláhuac, porque siempre nos preguntan, Tlatoani que muere de viruela, ¿quién muere de viruela? Cuitláhuac, o también nos preguntan cómo se llamó la enfermedad que asoló a la población indígena durante la conquista, es otra pregunta. Esa enfermedad que asoló, que devastó a la población indígena es la viruela.
no tienen el anticuerpo, entonces se mueren como moscas, así caen 20, 30, 50, 100, 1000 en un día. Sí, las enfermedades extranjeras siempre hace que valgamos shit, literal, ¿no? Pues sí, no tenemos el anticuerpo, entonces sin anticuerpo nos fregamos, valió. Entonces, eso fue lo que pasó. Incluso hasta el propio Tlatoani, nuevo Tlatoani se muere, pero antes de que se muera de viruela, los españoles huyen en la famosa Noche Triste. Entonces, los españoles se llevan todo el oro que habían encontrado en el palacio donde Moctezuma los había hospedado, el famoso oro de Moctezuma, lo funden, se lo guardan en partes del cuerpo y se van y escapan. No sé si ustedes sepan, pero la ciudad de Tenochtitlán era una isla y en realidad lo que hoy es la Ciudad de México era un gran lago. Entonces fue muy difícil el escape porque muchos cayeron, muchos murieron, muchos se van a ahogar en medio de las persecuciones. Y bueno, pues entonces, vaya, pues lo que ocurrió fue que murieron muchos y otros logran escapar, ¿vale? Cuando logran escapar, pues se regresan para Tlaxcala con sus aliados y desde ahí, desde Tlaxcala, pues luego al poquito tiempo es cuando muere Cuitláhuac y entonces desde ahí, desde Tlaxcala, los españoles van a tratar de reconstruir su ejército para poder atacar a Tenochtitlán una vez más y ahora sí conquistarla. Mientras tanto, los mexicas nombran a su nuevo gobernante y último se llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se caracteriza por ser el último Tlatoani. Es la pregunta de examen. El último Tlatoani es Cuauhtémoc. Nos preguntan así literal, ¿quién es considerado el último Tlatoani de los mexicas? El último Tlatoani de los mexicas es Cuauhtémoc. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, viene la última parte, el último año de la conquista, pero quiero preguntarles, ¿hasta aquí no hay dudas? No, ninguna. Ninguna, profe. No, prof. Seguros. Profe, rapidísimo. ¿Cómo muere Moctezuma, perdón? A Moctezuma, pues es que hay dos versiones, pero la oficial es que sale a tratar de tranquilizar a su pueblo para que se calmen y no se levanten en contra de los españoles y le avientan unas pedradas, entonces una pedrada le pega en la cabeza y no sabemos, ¿no? Pero muy probablemente lo que pasó es que le dio un derrame cerebral y pues ya sabes, con poca tecnología médica y un derrame cerebral, pues se ha de haber muerto eso. Ok, profe, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda? No, Creo que profe. no. No, todo bien. Ok, perfecto, muy bien. Vale, vamos al siguiente año. Último año, 1521. Ya, sí, rapidísimo. Entonces, pues el conflicto, el tirito final va a ser entre Cuauhtémoc, un nuevo Tlatoani y último, ¿no? De los mexicas, y pues los españoles dirigidos por Hernán Cortés, ¿no? Y entonces, pues va a haber un choque final. Cortés, después de un año de estar en la zona de Tlaxcala, regresa otra vez hasta la Ciudad de México y entonces manda a hacer unos barcos, ¿no? Una estrategia bien chida, porque él se da cuenta que la ciudad está en una isla, entonces se le ocurre, si hacemos unos barcos, montamos unos barcos, los metemos en el lago y entonces empezamos a rodear la ciudad y a bombardearla, ¿no? Y entonces, pues esto fue muy importante porque es lo que le da la victoria. Mete como 6 barcos y esos 6 barcos empiezan a rodear la ciudad y empiezan a bombardearla, 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 que así derrumban muchos edificios, la zona ceremonial, las casas, las chinampas que estaban alrededor de la ciudad. Entonces, hacen un desvergue total, ¿no? Es una destrucción total. Además, hay ejércitos de tierra que entran y se agarran a golpes con los ejércitos de Tenochtitlán y bueno, es una locura tremenda. Entonces, finalmente lo que ocurre es que viene el sitio de Tenochtitlán, los españoles logran quedarse con la parte de Tenochtitlán y la parte norte de la isla era Tlatelolco, la otra ciudad, la ciudad gemela de los mexicas. Entonces, y los mexicas se van a refugiar a Tlatelolco y allí finalmente los alcanzan los españoles y después de 90 días, esto sí es una pregunta de examen y es de las pocas preguntas que nos establecen una fecha, que nos piden una fecha. El 13 de agosto de 1521 ocurre la caída de Tenochtitlán.
cae la ciudad y entonces pues ya finalmente Cuauhtémoc se ve derrotado, se entrega y la ciudad automáticamente, bueno, lo hacen firmar un documento en el que prácticamente este Cuauhtémoc le cede todo el control del imperio mexica al rey de España. En este momento el rey de España era Carlos I de España, V de Alemania, así, conózcanlo como Carlos V, ¿no? Como el del chocolate. Entonces, este Carlos, pues es el nuevo rey de este pedazo de tierra, de este gigantesco pedazo de tierra, y entonces tiene una colonia enorme, gigante, a la cual, pues, este Hernán Cortés le sugiere en la última carta que le manda al rey diciéndole, pues, que ya ganaron, que ya tienen un pedazo de tierra gigantesco para España, ¿no? Hernán Cortés le dice, deberías de ponerle la Nueva España, majestad. Y entonces el rey dice, sí, está bien, por eso le vamos a llamar la Nueva España, ¿no? La España nuevecita, la reciente, la que acabamos de conquistar. Y ya, pero pues el rey le dice, bueno, está muy padre y todo, pero tú me dijiste que habían encontrado oro, entonces pues me tienes que dar una parte de ese oro, así que pues ¿dónde está el oro? Y entonces resulta que durante la noche triste, que fue el momento en el que salieron huyendo los españoles, muchos se quitaron el oro que traían al ver que otros de sus compañeros se caían al lago y pues con el oro se ahogaban y se morían. Entonces fueron aventando el oro por donde quedó y se dieron cuenta que los mexicas iban recuperando ese oro. Entonces, pues Cortés, al exigir que se le regrese el oro, va a ordenar que se le torture a este Cuauhtémoc y entonces finalmente, pues lo que va a pasar es que le van a quemar los pies. A esto se le llama el suplicio de Cuauhtémoc, ¿no? ¿Qué quieren? Que Cuauhtémoc les diga dónde quedó el oro, dónde lo escondieron, pero Cuauhtémoc nunca dice nada. Exacto, ¿dónde habían ponido mi oro, no? ¿Dónde está el oro? Pues no, no hay. O sea, Cuauhtémoc dice que él no sabe, que en realidad nunca supo, ¿no? Y los documentos que tenemos dicen exactamente lo mismo, que se lo dieron a un sacerdote y que el sacerdote lo guardó y que entonces luego el hijo del sacerdote, viéndose bien chingón, cuando vio que estaba todo el desmadre, se llevó el oro. Entonces, ni para Cortés, ni para el rey, ni para Cuauhtémoc, porque el hijo del sacerdote este, que tampoco saben bien quién es, se desapareció con todo el oro. Bien chingón. Y pues se acabó. Entonces nunca encuentran el oro, pero sí le queman los pies a Moctezuma. Y con esto se acaba este proceso, la conquista militar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, Pi. ¿De veras? Sí. Sí, todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a ver la conquista espiritual, que es el otro proceso. Miren, ya pues Cortés, esto acaba en 1521, ¿no? 13 de agosto de 1521, la ciudad está hecha una porquería, o sea, parece un basurero, toda destruida. Bueno, ¿vieron Game of Thrones? ¿Les gustó? ¿Han visto Game of Thrones, la serie Juego de Tronos? No, No. ¿No la vieron? Ah, Sí. ¿cómo creen? Yo sí. ¿Qué pasó, mi muchachones? solamente el Señor de los Anillos, no sé si El es Señor de los Anillos. Es que no me acuerdo de algún momento del Señor de los Anillos. No. La ciudad está hecha una porquería. O sea, sí. Eso es lo que les quería decir. Por eso hice referencia a Juego de Tronos. ¿Mandé? Harry Potter, ¿sí? Sí, algo así como Harry Potter y la Guerra Mágica, la Ah, Guerra sí. de Hogwarts. Sí, Esa justo. mera. Cuando desmadran Hogwarts. Así. Así. Ni más ni menos. Imagínense algo así la ciudad de Tenochtitlán. Hecha popó, literal. Entonces, Cortés se va a Coyoacán y desde Coyoacán está vigilando que se reconstruya poco a poco la ciudad y van a pasar unos años. Y entonces, pues, a los indígenas quedan bajo control de los españoles, eso ya lo vamos a ver la clase que entra, ¿no? Pero quedan bajo control de los españoles, los nobles, la gente del pueblo y se les empieza a enseñar la cultura española. Por eso les dije aquí también ya acabó Mesoamérica, porque todos los elementos culturales que vimos la clase pasada, perdón, les dicen, ya no hagas eso, ya no creas que los gobernantes son los dioses, porque aquí el único gobernante chingón es el rey y su representante, Hernán Cortés. Y no, él no es Dios, él es nada más un gobernante. Igual, deja de creer en esos dioses no sirven de nada, tú nada más debes de creer en uno, Diosito, ¿no? Es la Entonces, entrada de Dicho Cristo. ajá, es Jebús y su mamá, la Virgencita de Guadalupe, No, ¿no? Y eso, esa- y en los santos, y en estas cosas, y deja de hacer el sacrificio humano, ¿qué es eso? ¿Cómo estás sacando corazones? Y así, entonces,
Eso es del demonio, les decían, ¿no? Entonces prácticamente los obligan a negar todas sus formas de vida. Cuando a los poquitos años el rey va a mandar a estas órdenes. Así se da la conquista espiritual. Van a venir prácticamente 4 órdenes diferentes. ¿Qué son las órdenes religiosas? Grupos de frailes que tienen como, se dedican a diferentes cosas, pero además sus órdenes están fundadas por diferentes santos. En algún momento algunos santos las fundaron. Y estas 4 órdenes son los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Son órdenes monásticas porque son monjes, todos ellos son monjes o frailes, ¿vale? Y además van a crear congregaciones religiosas. ¿Qué son las congregaciones religiosas? Son como grupitos de frailes que viven en conventos. Todo el mundo creo que ha topado un convento, ¿no? El convento más cercano que tenemos aquí en la ciudad, que todo el mundo como que más conoce es el famoso desierto de los Leones. ¿Se han ido? No, No, Sí, ¿No? ¿O a aunque uno que se llama el también hay uno en convento de Coyoacán. Churubusco? ese Ay, creo que sí. al de Churubusco sí, que está en el Metro General Anaya y que hoy es un museo. Bueno, hay muchos conventos. Estos conventos, servían porque ahí eran los lugares donde vivían los frailes. A estas les llaman congregaciones porque están congregados, es decir, están reunidos, ¿no? Y hubo un montón de conventos, se van a empezar a fundar un montón de conventos. Entonces, fíjense, en 1524, 3 años después de que terminó este rollo de la conquista, llegan los franciscanos. 2 años después, 24-26, llegan los dominicos. Un año más tarde, que serían 5 años después, perdón, 6 años después, llegan los agustinos. Y ya, mucho tiempo después, casi, pues prácticamente 13 años después, llegan los jesuitas. Nos preguntan en el examen quiénes son los primeros. ¿Quiénes me dirían que son los primeros, chicos? franciscanos. Los franciscanos. Vientos, muy bien. Los ¿Quiénes le siguen? franciscanos, Los los dominicos, Vale, ¿quién le siguen? agustinos, Perfecto. Y por último, los jesuitas. jesuitas. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué quieren los franciscanos? Esto nos las han llegado a preguntar en el examen. Los franciscanos se dan cuenta que los conquistadores tratan muy mal a los indígenas y entonces empiezan a pelearle al rey que les dé los derechos jurídicos, es decir, que los franciscanos puedan gobernar a los indígenas. Por eso decimos que piden los derechos jurídicos sobre los pueblos indígenas. Las palabras claves aquí nada más son derechos jurídicos e indígenas o indios, ¿no? Eso es lo que quieren los franciscanos. Acuérdense muy bien de esto. Dominicos. Los dominicos llegan después y en realidad ellos son los que crean esta cosa que se llama el Santo Oficio. Bueno, ellos lo manejan, no lo crearon, pero ellos manejan el Santo Oficio a lo que nosotros conocemos como la Inquisición. Ellos son los responsables de llevar a un montón de españoles a la Inquisición. Es bien interesante decir que a pesar de que todo el mundo nos dice que la Inquisición juzgó a indios, nunca tocó a un solo indio. La Inquisición era para los españoles, en realidad, porque pensaban que los indios apenas estaban aprendiendo la religión. Entonces, ¿cómo vas a castigar a alguien que apenas está aprendiendo, no? Luego vienen los agustinos. Los agustinos se van a caracterizar mucho por trabajar con las artes, con pintura, con escultura, con música. Ellos así evangelizaron a los indígenas, con cantos, con músicas, con pinturas, con así, ¿no? Y por último vamos a tener a los jesuitas. Los jesuitas se van a caracterizar porque sobre todo se van a ir al norte. Y cuando esta Nueva España empiecen a llegar españoles de España a vivir a la Nueva España, van a tener hijitos y esos hijitos se les van a llamar criollos. Los criollos son hijos de papás españoles, los dos españoles, pero que se habían venido a vivir acá, a la Nueva España, a América. Y ya, por eso les llamaban criollos a estos españoles, ¿no? Entonces, lo importante va a ser que estos jesuitas se van a encargar de educar tanto a los criollos como a los indígenas. Primero a los indígenas, porque obviamente primero estuvieron aquí los indígenas, y luego ya cuando lleguen estos españoles que les digo, que se casen aquí, que tengan hijos aquí, empezarán a surgir estos primeros criollos y a esos también los van a educar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Perfecto. todo bien.
Perfecto, muy bien. Entonces, ya nada más, un personaje muy importante de la evangelización es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas va a ser un sacerdote, fraile jesuita, no, dominico, perdón, que va a darse cuenta del abuso que los españoles, que Cortés y que en general la mayoría de los españoles que están tanto en las islas como en la Nueva España, cometen en contra de los indios. Así que Fray Bartolomé de las Casas empieza a escribir para defender a los indios y para exigirle al rey que los proteja y que haga leyes especiales para los indios para que los españoles ya no abusen de ellos. Por lo que se le conoció como el defensor de los derechos de los indios. Entonces, así lo vamos a encontrar en el examen. ¿Quién es Fray Bartolomé de las Casas? Pues el defensor de los derechos de los indios. Vamos a poner bien las palabras clave. Defensor, derechos, indios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Fíjense ya nada más en el mapa. En morado estaría la zona de evangelización de los jesuitas, porque están hasta el norte. En rojo vamos a tener a los dominicos, en amarillo a los franciscanos y en azul a los agustinos. Así fue más o menos las zonas donde estuvieron ellos evangelizando. Yo una duda rapidísima, profe. Sí. Cuando el rey de España se dio cuenta que el oro que había prometido Hernán Cortés no estaba, no hubo alguna represalia o algo así. Pues sí, le mandan a un juez y el juez es de hecho el juez es el que le ordena a Cortés que a su vez le queme los pies a Cuauhtémoc. No es que Cortés lo quiera por sí mismo, sino el juez le dice, o le sacas la verdad o yo se la saco, ¿no? Entonces, sonó muy feo, perdón, que le saco yo la verdad, ¿no? Entonces, fue literal así fue como le queman los pies. Entonces sí hay una represalia porque los investigan a todos. De hecho, Cortés estuvo a nada de que también le quemaran los pies, pero es un juez directo que llega desde España y le dice, o tú lo haces o lo hago yo. Ok, pero entonces sobre Hernán Cortés como tal, nada. No, pues no, ya se pierde, o sea, se pierde el oro y al final el rey, después de ver que sí se está haciendo como pues una controversia, ¿no? Y que se está investigando a varias personas, el rey dice, bueno, voy a obtener mayores riquezas de esta tierra, entonces ya déjenlo así. Ok, profe, gracias. Muy bien. Va que va. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Sí, bueno, en Vale. las preguntas ya tendré dudas. En las preguntas ya tendré dudas. Ok, perfecto. Entonces vamos directo No, a... profe, ¿y estos cuatro, o sea, los jesuitas, los agustinos y estos, o sea, dominaban al mismo tiempo o tuvieron como un lapso cada quien? No, estaban al mismo tiempo prácticamente. Por eso, por ejemplo, si te das cuenta aquí, rojo con amarillo, que amarillo son franciscanos y rojo son dominicos, se entremezclan, ¿no? Hay un pedazo de territorio en el que están juntos y se agarraban del chongo también. Era como, hey, hazte para allá. La única diferencia que hubo fue el lapso de tiempo en el que llegaron, ¿no? Porque unos llegaron unos Primero. años antes, otros mucho después. Ajá. Sí. Esa fue la única diferencia que hubo, pero sí estaban casi de este es mío, consíguete el tuyo. Exacto, sí, justo, se peleaban muchas veces por las comunidades, era como, pero esta me toca a mí, y los otros decían, no, esta me toca a mí, y entonces se peleaban constantemente por esas, pues por esas jurisdicciones, igual también los agustinos, pero el pleito más fuerte siempre fue entre dominicos y franciscanos. Sí, profe, gracias. Va que va, muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Otra dudita? Yapi. Vale, perfecto, entonces déjenme quitarle... Bueno, profe, rapidísimo. Sí. Independientemente de lo que hacían o buscaban, por ejemplo, los franciscanos derecho jurídico y así, seguían como predicando la palabra de Dios y así, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Era todo. Sí, ellos seguían con el proceso de evangelización, o sea, su objetivo principal era enseñar la palabra de Dios, el evangelio, bautizarlos, Ya lo demás a la fue fe surgiendo, cristiana. ¿Mande? Y lo demás ya fue surgiendo, ¿no? Y lo demás ya eran como sus propias atribuciones, como cómo lo hacían específicamente. Por ejemplo, los franciscanos era mucho como de
aprender la lengua de los indígenas, bueno, todos, pero específicamente los primeros que hicieron fue en esto de aprender la lengua de los indígenas y tratar de entender su pensamiento, y esto fueron los franciscanos. Los dominicos también, pero sí eran más duritos, sí eran más como de, le voy a dar un librazo porque usted indígena nomás no entiende, ¿no? Los agustinos sí eran como, bueno, pues, las artes, muchísimo más sensibles que los otros dos. Y los jesuitas, pues los jesuitas eran muy duros, todavía más duros que los dominicos, pero es que ellos se fueron al norte, o sea, en realidad lo que hicieron los jesuitas fue irse casi con los conquistadores y avanzar sobre el norte. Entonces llega un momento en el que los conquistadores atraviesan Mesoamérica y ya se empiezan a meter en Aridoamérica. Y entonces cuando se meten en Aridoamérica les cuesta un montón, porque los indios de Aridoamérica, como dijimos, los chichimecas son seminómadas, entonces casi hay que estarlos cazando, y además son 3 veces más violentos que los mesoamericanos. Entonces ahí sí comían, casi les arrancaban las cabelleras y casi comían estofado de conquistador o de jesuita, los chichimecas, ¿no? O sea, eran muy violentos, los sacrificaban, hacían canibalismo, ritual. Entonces todas estas cosas hizo que fuera más complicado el norte, por eso los jesuitas pues casi eran frailes ninjas. Ok, profe. Va que va. Afortunadamente para el examen de la UNAM solo nos preguntan estas cosas que están con rojo, ¿no? Ok. ¿Va? Entonces, vale, les dejo de transmitir para poder pasar a las preguntas.